Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Hoy vamos a hablar con uno, no de los autores, sino de los coordinadores, probablemente de los compiladores, de este volumen extraordinario que se llama Tierras, Reglamento y Revolución, reflexiones a 200 años del Reglamento Artiguista de 1815, que se cumple justamente este año y que ha dado lugar a distintas referencias, algunas las menos bibliográficas, bueno, las más conferencias o algún tipo de charla o entrevista más o menos polémica, como es felizmente el periodo, o últimamente se ha vuelto polémico el abordaje de algunos aspectos de la vida de Artigas y de la obra de Artigas. Gerardo Caetano, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, tocayo? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto verte. Igualmente. Y sobre todo entrevistarte sobre una de tus especialidades, como es la historia, ¿no? En este caso, no como autor del libro, bueno, no habiendo sido el redactor de todo el libro, pero de algún modo sí como autor. Con Ana Ribeiro, ¿cómo trabajaron para pensar este libro que, me adelanto a decir que es único, y ya veremos por qué? Bueno, no se investiga solo, cada vez menos. Y se investiga en grupo, cada vez más, y desde una pluralidad de miradas, como siempre. Y entonces, esta idea de compilar, esta idea de editar, de tomar la iniciativa de, bueno, respecto a un tema, respecto a un asunto, respecto a un personaje, con algún colega o en soledad, tomar la iniciativa de pedirle a distintos historiadores, no solamente del país, no solamente uruguayos, sino necesariamente de la región y del mundo, una mirada sobre una figura tan absolutamente vinculada con la sociedad uruguaya, y además una figura que de alguna manera carga con una consagración casi unánime, demasiado agobiante en muchos casos. Bueno, es una tarea, yo creo que en primer lugar necesaria, y es una tarea mucho más difícil que la de ser autor. Porque tú le tenés que preguntar y pedir a alguien específico una visión sobre esa mirada. Por ejemplo, a Julio Sánchez Gómez, que es un historiador salmantino, un historiador que vive en Salamanca, un hombre que no le tiene mucha simpatía a Artigas, pero que es un experto como nadie sobre el periodo de la Cisplatina, pedirle nada menos que de alguna manera reconstruyera la vida productiva del medio rural desde la última colonia hasta las primeras décadas de la vida del Uruguay independiente, desde el movimiento del puerto, construyendo una serie absolutamente inédita y extraordinaria. O pedirle a Raúl Jacob, por ejemplo, El ocaso de la pradera libre, lo estoy mirando acá en el índice. Que hace 40 años, en una de sus primeras publicaciones, escribió Las consecuencias del alambramiento de los campos. Sí. Bueno, que revisitar ese texto 40 años después, a la luz de lo que implicaba, bueno, el tema de la tierra. O pedirle, por ejemplo, a un historiador norteamericano que es un especialista en Paraguay y particularmente en la guerra de la Triple Alianza, como Thomas Wihan, que tiene una extraordinaria historia de la guerra de la Triple Alianza en 3 tomos, absolutamente maravillosa. Bueno, que pensara la tierra y las distintas formas de apropiación de la tierra durante el siglo XIX en la región. Y así sucesivamente, 19 autores. Sí, extraordinario, me parece gente con distintas miradas también, llamémosle ideológicas o distintos énfasis. Teóricas, historiográficas, temáticas. Desde Ana Frega, bueno, tú citabas Raúl Jaco, Diego Braco, perdón, entre tantos otros, mirando a los que conozco. Y además, historiadores españoles, latinoamericanos, brasileños. Eso lo hace único, pero no solo eso. Pero vamos a repasar brevemente para todo lo que ha hecho en sus jóvenes 50 y tantos Gerardo Caetano en el siguiente texto. Gerardo Caetano es doctor en Historia y docente e investigador grado 5 en la Universidad de la República. Es director académico del Centro para la Formación en Integración Regional y preside el Consejo Superior de Flaxo.
Además, es investigador nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Yo creo que la premisa para enfrentar la educación, para enfrentar el desafío de la educación, es un acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional, que por supuesto debe incorporar a los docentes, debe incorporar a otros actores sociales, en primer lugar en este Uruguay, acuerdo nacional es acuerdo interpartidario. Miembro de las Academias de Letras y de Ciencias del Uruguay y miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Nacional de Historia en Argentina. Es autor de numerosas publicaciones por las que ha recibido premios y distinciones académicas en el país y en el extranjero. Entre sus publicaciones más recientes destacamos La República Ballista, con la que ganó el premio Bartolomé Hidalgo en 2012, y el Uruguay Laico, Matrices y Revisiones, entre otras. Actualmente está presentando el libro Tierras, Reglamento y Revolución, que realizó junto a la reconocida historiadora Ana Ribeiro. Hoy en El Lado Oculto recibimos a Gerardo Caetano. Bueno, es el título, Gerardo, te invita a hacer una pregunta. ¿Por qué Tierra y Reglamento va de suyo? Porque hace referencia a un reglamento para, y esto ya incluye una opinión, una pregunta, para ordenar la tierra desde el punto de vista demográfico y productivo, y también para darle seguridad a los hacendados. Este es un poco el título del reglamento. Ahora, ¿por qué revolución? Es decir, tenía, como sostiene Ana Frega en su trabajo, una dimensión revolucionaria y justiciera, era el fruto de un simple, de una cuestión de simple realismo, hasta de índole militar y político. ¿Cómo ves tú, 200 años después, este reglamento de tierra? ¿Dónde te parece que está el énfasis? Obviamente tenía una dimensión revolucionaria. ¿Por qué? Porque se daba en medio de una revolución. No olvidemos que en 1815, hace 200 años, el artiguismo estaba en su plenitud, tanto en la provincia oriental, que dominaba por primera vez, como en el protectorado, la Liga Federal. O sea, es la plenitud, pero también es el preámbulo, de la derrota, que inexorablemente se produciría cuando la segunda invasión portuguesa planteó una guerra absolutamente imposible. Artigas resiste en la provincia oriental hasta 1820 y luego va a dar la batalla en la Liga Federal, pero ya ahí pierde la sociedad de Pancho Ramírez y de Estanislao López, se queda con las provincias pobres, pierde la batalla. Una guerra imposible, estaba recordando en el último libro de Vázquez Franco, que se detiene en analizar lo que era el Brasil imperial. El imperio. Y un ejército que era tributario del ejército portugués, que eran profesionales. Por supuesto. Venían con una cultura bélica europea, ¿no? Con un armamento y con una... Por supuesto. Peleando con las montoneras de Artigas que se habían más o menos organizado, pero no pasaban de eso, ¿no? Tú imagínate, en la plenitud, Artigas tiene espacio para hacer algo que hasta ese momento no había podido hacer, que es intentar gobernar, aun cuando la guerra y la revolución no habían terminado. Eso ya le daba un carácter revolucionario. Se inscribía en una larga historia en donde, los diagnósticos para el arreglo de los campos que habían estado durante todo el siglo XVIII, obviamente que convergían en el reglamento. El reglamento es para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados. Sí. Hay una parte del reglamento que incorpora muchos elementos de esos distintos planes para el arreglo de los campos que venían desde la colonia. No olvidemos que Artigas, en la primera década, cuando está en el cuerpo de Blandengues, es juez de tierras y con Azara trata de llevar adelante algunos de esos planes, pero le da una proyección que en algunos aspectos adquiere novedades. En primer lugar, una novedad política. Se inscribía en una revolución, penalizaba a los contrarrevolucionarios, los malos europeos y imperios americanos. Le sacaba las tierras. Le sacaba las tierras, confiscaba sus tierras e identificaba un nosotros que iba a privilegiar con sus políticas, que era el nosotros de los más infelices. De los más infelices, sí. Ahora, ahí aparece un elemento que no surge de la lectura, pero sí de algún análisis,
dice, bueno, le da a las viudas, en fin, a los más, no a todos los más pobres. No, por ejemplo, claro, ese nosotros, claro, de los infelices, dice negros y zambos libres. Libres, claro, no a los esclavos no a los que sean esclavos. claro. Artigas tenía esclavos, tuvo esclavos, les otorgaba la libertad si peleaban por la revolución. La maldita Asamblea General Constituyente de 1813 que rechaza a los diputados orientales había abolido la esclavitud. Claro. O sea, sí, hasta esa dimensión es un contexto ambiguo, ¿no? Exactamente. Después a como los todo, criollos, perdón, como todo periodo revolucionario, por otra parte. Por supuesto. Los criollos pobres y también los indios. Artigas tuvo 2 décadas de su vida metido en lo que algún historiador argentino llamado la gauchería. ¿Qué era la gauchería? Sobre todo al norte del Río Negro. Ese desierto habitado fundamentalmente por gauchos, hombres sueltos de la campaña. Claro, que no era el gaucho Forexport No. o el gaucho de ahora, que es un trabajador rural con sus derechos y con sus buenos hábitos de trabajo. Por supuesto. Pero es muy importante cómo Artigas, en un momento muy difícil, sin embargo trata de hacer política, que no era el fuerte de Artigas. Artigas no es un hombre, digamos, que tenga una gran capacidad de negociación política. Al revés, era un radical. Y el reglamento es un ejemplo muy claro de ello. Radicaliza la revolución en un momento en donde radicalizar la revolución era juntar ¿Por a qué sus la enemigos radicaliza? más poderosos. Porque en definitiva dice, tú hablabas de un nosotros y el enemigo, que eran los malos europeos y peores americanos, que eran los enemigos de la revolución. A eso Claro, o los manda para purificación o los saca a las tierras. Pero iniciaba una dinámica en donde esa lógica de los más infelices serán, en plural, los más privilegiados, generaba en medio de una revolución algo que, bueno, en el conjunto de las revoluciones hispanoamericanas solamente habían hecho Hidalgo y Morelos, que era, además de la ruptura del pacto colonial, incorporar una lógica de transformación de la sociedad. Con un sentido de justicia social. Con un sentido de justicia social. Porque quizás los más privilegiados pretendían ser las burguesías de las ciudades, de los cabildantes, los comerciantes. John Lynch, un historiador inglés, cuando hace una visión panorámica de las revoluciones iberoamericanas, dice, hubo 3 dimensiones posibles. Las revoluciones popular radicales, y ahí da 2 ejemplos. La primera etapa de la Revolución Mexicana, Hidalgo y Morelos, y el artiguismo, que son derrotadas. La contrarrevolución, que era, bueno, la lógica de que España recuperara sus dominios, que también va a ser derrotada, y finalmente lo que prevaleció. ¿Y cómo le llama lo que prevaleció? La revolución conservadora, que era la ruptura del pacto colonial, pero manteniendo el statu quo. Transformación, manteniendo el statu quo social. Bueno, el artiguismo, aun cuando no incorporaba algunas medidas más radicales que habían tenido algunos de los planes para el arreglo de los campos, que planteaban, por ejemplo, que se le sacara la tierra al que no la producía, eso Artigas en el reglamento no lo propone, aun cuando en el reglamento se incorporan demandas del gremio de hacendados desde la colonia. Por ejemplo, la exigencia de la papeleta de conchavo, que era la papeleta de trabajo, que era una medida de ordenamiento del medio rural, sin embargo, establece una política agraria que desataba una dinámica efectivamente revolucionaria. Pero la desató, te dejo planteado esa pregunta, o quedó en el papel. Seguramente en el libro aparece, porque este es otro tema de debate. Sí, bueno, está el reglamento es fantástico, pero había que hacer 2 corrales, no es una cosa. Había que hacer 2 corrales de piedra para una pobre viuda o para una familia, digamos, los más infelices quizás no estaban en condiciones de cumplir como les exigía el reglamento de Artigas, con, por ejemplo, lo de los 2 corrales de piedra que requerían carretas y carretas. Un rancho de 2 corrales. Claro, un rancho de 2 corrales. Hacemos una pausa y seguimos dialogando con Gerardo Caetano.